está conectado ahí la policía, la Cruz Roja, los bomberos, de todas las instancias, se tiene una respuesta mucho más efectiva e inmediata, ¿no? Además de la recopilación de datos, que de ahí varias veces sirvió para determinar que las armas que les encontraron a ciertos delincuentes habían sido utilizadas en otros crímenes o en otras cuestiones de este tipo. Entonces, ese era el camino que debíamos de seguir, aparte de que nosotros hicimos este programa integral de seguridad pública, que ya veníamos manejando desde tiempo atrás en teoría, pero ahí fue el momento de concretarlo en la práctica, en donde se conjuntaran por lo menos 3 aspectos principales de la seguridad pública, que es la prevención, la persecución del delito y la rehabilitación. Por eso todo esto daba en conjunto lo que buscábamos, ¿no? El hongo era rehabilitación de a de veras, porque ahí estaba para programarse una maquiladora interna y una maquiladora espejo enfrente para darles empleo a los reos y pudieran sobrevivir dentro y fuera cuando salieran del penal. Todo esto se hizo con las mejores normas del momento y yo me aventé la primera etapa completa. Ahí ya le tocó a Eugenio llevarse a la gente acá de la mesa, pero la verdad es que fue una obra muy importante, que se le metió la mejor tecnología a vida en ese momento. Tiene sensores arriba, sensores abajo, por todas las experiencias que habíamos tenido, y la prueba de ello es que hasta ahora no ha dado un problema mayor, no como el pueblito de la Mesa o no como las de Mexicali, que verdaderamente era una cosa seria. En Mexicali tuvimos 2 o 3 fugas. De allí estaba en un terreno demasiado flojo, que hasta con un bote rascaban y hacían un hoyo. Tuvimos que meterles planchas de concreto hacia abajo para que no pasara esto. A raíz de eso hubo algún problema de que salieron con armas desde dentro del penal, con armas en la mano, ¿no? Y ahí se generó un problema que a lo mejor más adelante platicamos de la amenaza de perder el control de los penales, ¿no? Experiencias memorables, bastante memorables. Eso es lo que me motivaba, y yo sabía que nadie lo había hecho aquí en el Estado, ni creo en otras partes de la República, ¿no? Entonces, esto que eran compromisos desde que asumí seguridad pública, que estaba ya el problema serio, aunque no a los niveles que luego llegó, pero ya era un problema serio, ¿no? Y el otro, el desarrollo social. Yo sentía que los gobiernos del PAN habían estado en deuda con la población en esos 2 temas principalmente, ¿no? Y por eso la dedicación a estos 2 que nos dieron muy buenos resultados, la verdad. Y se vio efectivamente cómo empezamos a trabajar con las bases de operación mixta, con el ejército al frente, y eso lo pactamos con el presidente Zedillo. Aquí casi fue donde empezó, y eso nos dio poder ir adelante, caminando en el aspecto de seguridad, que luego también le dieron otras etapas de mejoramiento a todo eso, y que nos tiene como estamos ahora un poco más tranquilos que como estuvimos en un tiempo después de que yo dejé el gobierno. Claro. Interesantes temas. No se vaya, tenemos que ir a un corte comercial, regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. En el Instituto de Cultura de Baja California, nuestra actitud es de entusiasmo y orgullo, llevando la cultura a todas las comunidades del estado. Por ello, en el gobierno del estado, apoyamos a todos nuestros niños y jóvenes, encaminándolos con una serie de programas que buscan acercar y fomentar todas las expresiones artísticas. El estado ideal lo construimos juntos. Gobierno del estado de Baja California.
Baja California es de los pocos estados en donde más del 90% de la población cuenta con servicio de agua potable. Diariamente se tiene que llevar a más personas este servicio y para ello también es necesaria tu participación. Verifica que en tu casa no existan fugas, no utilices la manguera para lavar tu auto y racionaliza su uso al regar tus plantas y jardines. Además, recuerda que pagarla también es cuidarla. El estado ideal lo construimos juntos. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Señores mecánicos y automovilistas, Refaccionarios del Valle ya abrió 3 nuevas sucursales. Una en el Centro Comercial Santa Rita, a un lado de la tienda Ley. Otra en la entrada del Cañón del Sainz, a 100 metros de la gasolinera. Y la número 3 en la colonia Mariano Matamoros. Sí, Refaccionarios del Valle ya abrió 3 nuevas sucursales. Tenemos talleres mecánicos anexos. En refacciones y servicio de taller mecánico tenemos los mejores precios. Más baratos que en Estados Unidos. Promoción, cambio de aceite, mano de obra, 35 pesos. Refaccionarias del Valle, abierto los domingos. De lunes a viernes no te pierdas la mejor información de la región en AFN, de 12 a 1 de la tarde y repeticiones a las 3 de la tarde. Solo por Baja TV. Y ya estamos de regreso aquí en Cubículo Legal. Estamos con el licenciado Alejandro González Alcocer. Licenciado, usted hizo muchas cosas, licenciado. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para llegar con 3 años, ya que habían pasado con un gobernador? Eran 3 años, era la mitad del presupuesto. ¿Cómo le hizo para hacer tantas cosas? Una carretera, C4, edificio de la Procuraduría, la fase del hongo. ¿De dónde sacó tanto? ¿No tuvo un rezago presupuestal o se le apareció el hada? ¿Cómo le hizo, licenciado? Porque se necesitan más gobernadores que tengan las características que usted tuvo, que lo hagan en 6 años, pero usted lo hizo en 3 años. ¿Cómo fue? La primera cuestión que mencionábamos hace rato era el equipo, ¿no? Era pura gente profesional, la verdad. Teníamos doctorados, teníamos maestrías en los secretarios de Estado. Ya que conjuntamos este equipo con el que estaba y con el que llegó, lo que había que buscar era recursos, justamente, ¿no? Y entonces nos las ideábamos. Nuestro secretario de Finanzas fue el que inventó una fórmula de decir, ha habido 3-4 años en que a los municipios se les ha apoyado. No la patentaron esa fórmula, licenciado, porque hay que ponerla en práctica. A los municipios se les ha venido dando apoyo federal y ahora resulta que están proporcionalmente más ricos que los estados. Los estados no han tenido un apoyo. Vamos buscando un fondo de apoyo a los estados, ¿no? Para equilibrar. Y este secretario de Finanzas del Estado fue y lo propuso con los demás secretarios de Finanzas de los demás estados y pegó muy bien. Todos lo compraron. Le dije, va un paquete en donde podamos concluir obras y todo esto porque estamos muy limitados. Aquí en el estado, por ejemplo, el presupuesto se lo lleva el 60% el gasto educativo. Lo demás gasto operativo y todo este rollo. Entonces nos queda una parte mínima para poder hacer obra y para poder avanzar, ¿no? Entonces vamos buscando este fondo que nada más va a ser para obra pública, para pago de adeudos importantes de los estados y para pago de pensiones en todo caso. Esos 3 rubros son los que le dio la federación. En eso pueden emplear el paquete. Luego fuimos al Congreso Federal para que esto pasara. No crean que el presidente quería, porque era el dinero federal que se iba para allá, pero el Congreso obligó a que se hiciera el fondo de apoyos y así obtuvimos recursos que antes no había en el estado, ¿no? Como esto del gasto educativo que yo explicaba, en donde le decía, salimos abajo 300 millones de pesos, páguenos, pues todo eso nos permitió desarrollar la obra. Y sobre todo esto, la intención de trabajar al doble, porque sabíamos que teníamos nada más 3 años, que no íbamos a tener los 6 años, y trabajábamos sin descanso. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, en donde sí logramos muchísimas cosas que a veces la gente no aprecia desde afuera porque no sabe, ¿no? Ni eso sí. Y lo acepto, tenemos el pecado o el error de no saber difundir lo que hacemos y muchos medios que no tenemos a favor nuestro, ¿no? Ven lo malo nada más. Esto sí es un problema porque a mí me redujeron el presupuesto para medios, por ejemplo, en el Congreso. Si Terán tenía 25 millones, a mí me dejaron 12 al año. Y entonces ahí habría que repartir los contratos de publicidad en los medios de acuerdo a su penetración, razonablemente y legalmente. Lo que no hicimos fue dar apoyos extraordinarios ni por fuera, porque ni teníamos ni queríamos. Y entonces los medios, o muchos medios, no nos querían muy bien, ¿no? Porque era como estaba la cosa, y de hecho hubo mucho golpeteo. Pero yo creo que esto se
se contrarresta con el trabajo. Y la gente afuera me decía, usted sígale como va, no les haga caso. Entonces, pues yo le seguí como iba. Le digo, o trabajamos o me dedico a consentir medios, ¿verdad? Y yo creo que no es la labor del gobernante. Yo creo que los medios que son serios deben dar razón de las cosas que se hacen y de las cosas que no se hacen, ¿verdad? Y si esto resulta en apoyo o no al gobierno, bueno, pues es por su propio trabajo. Yo me digo, el opeteo de medios, de periódicos, de radios, etcétera, a veces lo anulábamos con un programa en el noticiero del medio televisivo más grande que tenemos, en donde a veces nos dejaban hasta 45 minutos en ese noticiero. La verdad, ahí me trataron bien. No era para lavarnos, no era para echarnos una flor, pero era objetivo, nos dejaban hablar y ahí explicábamos lo que podíamos, ¿no? Pero sí es un defecto serio en general de los gobiernos del PAN y de los medios, en que no tenemos mucho. Había veces que ideábamos medios alternativos, de volanteos, de carteleras, de lo que pudiéramos inventar para darles a conocer lo que estábamos haciendo. Pero la verdad es que yo sí siento que hicimos muchísimas cosas, sacando primero estos recursos de donde antes no existían y duplicando las horas de trabajo para los funcionarios de primer nivel, porque en los otros al revés, los redujimos y daban mucho más de sí, porque tenían horas para convivir con su familia, etcétera, y además ahorrábamos energía ahí en México. Pero la verdad fue una experiencia muy bonita y sí pudimos concretar muchísimas cosas. Claro, nos hubiera gustado hacer más, ¿verdad? Pero esta terminación de la carretera, por ejemplo, a Mexicali también fue con recursos propios, ¿no? Que sacamos de este paquete de apoyo a los estados. La terminación eran 30 y tantos kilómetros que terminamos ahí y que vino a desfogar ya la carretera completa de 2 carriles, ¿no? Nos surgía. Y durante su gestión, licenciado Alejandro, por ahí se dice que tuvo retos, que tuvo problemas, se le conoce ahí la Semana Negra, que muy conocida ahí en los medios. ¿Qué nos podría decir al respecto de esa semana? Bueno, nosotros comentábamos que yo realmente no tuve serios problemas o dificultades. Los que hubo los enfrentábamos y los resolvíamos. No tuvimos una oposición muy fuerte de la Federación, al contrario, hubo apoyo de la Federación. En el Congreso no teníamos tampoco muchos problemas, caminamos pues de la mano prácticamente, haciendo las cosas juntos hasta que se acercaban las campañas. Entonces pues ya se distanciaban un poco, pero creo que esto fue lo principal. No tuvimos grandes problemas, todos los que tuvimos los íbamos resolviendo, excepto esta Semana Negra, ¿no? que la he comentado alguna otra ocasión, que se me juntaron 3 problemas serios que al mismo tiempo. Fue cuando mataron a mi secretario particular, Alejandro Manjarres, que en paz descanse. Derivado de eso hubo un chantaje respecto a supuesta información de por qué lo mataron, y luego una amenaza de sembrar dinero sucio al procurador del estado, que me vino por 2 fuentes diferentes. Entonces todo eso se me juntó la misma semana, que les decía yo en broma hace rato, pero es cierto, que yo no había podido bajar de peso y esa semana la bajé completa por la tensión, ¿no? Hubo un fin de semana en donde me anuncian por 2 vías que le van a sembrar dinero al procurador. Unas vías que yo no podía desconfiar porque era gente totalmente conocida y confiable. Y además le llega en un jueves o viernes una tarjeta de un banco al procurador. Pues peor nervios, y ya no se pudo hablar al banco para saber de qué se trataba y si le habían o no sembrado un dinero sucio, que se iba a ser un escándalo, ¿no? sin deberla ni temerla, ¿no? Y al final el lunes se aclaró de que le habían mandado para requerirlo de no sé quién. Era una tarjeta como un gancho, ¿no? Pero la verdad es que había venido por 2 vías la amenaza. Lo del homicidio de mi secretario, más lo de la amenaza de la pérdida de control en los penales, todo se me juntó la misma semana. Esto es lo que se refiere a la Semana Negra, la única que tuve como gobernador. Todas las demás fueron experiencias muy positivas y muy gratas, la verdad, con la gente de Baja California. Y esta sí, pues se nos complicaron. Nosotros tuvimos que recurrir al ejército para tomar el control de los penales, por ejemplo, desde afuera, para evitar cualquier cuestión, porque la amenaza venía seria. Pero quedó en amenaza, no sé. Quedó en amenaza porque a la hora de que pusimos nosotros, con la ayuda del general secretario de la Defensa, con el general de aquí de la zona, le pedimos ayuda y rodearon los 3 principales penales. Entonces dijeron, la gente que estaba por ahí amenazando, ¿le van a entrar? Pues no le entraron, por supuesto. No les quedaron ganas. Y con eso se acabó el problema, ¿no? La muerte de mi secretario fue totalmente incidental, no fue preparada ni nada como me lo trataba de hacer
ver un chantajista por ahí que detuvimos además en Jalisco. Pero bueno, esa fue a lo que se refiere la Semana Negra, de los problemas que se juntaron, sí. Y ahorita que nos comenta el licenciado que que no podía desconfiar porque las fuentes que le indicaban que le querían sembrar dinero al procurador en ese momento, ¿se puede decir que durante su administración hubo corrupción interna? No. Esto era, quién sabe. ¿De dónde venía? Venía de afuera. Pero le decían a gente que es muy conocida nuestra. Uno de ellos incluso fue gobernador después. Entonces yo no podía desconfiar de eso, ¿no? Pues si me van por dos fuentes que me dicen que le van a sembrar dinero, porque la verdad es que nunca hubo un problema de corrupción al contrario, en la